llora mi alma, hable tu dulce voz, susurren tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla con el antiguo, dice tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Vamos a ir de rodillas con toda reverencia y vamos a pedir la dirección de Dios para este tema. Nuestro Padre Celestial, Señor, a esta humanidad juntamente con nosotros nos has dado el privilegio de poder disfrutar un sábado más en esta tierra. Un sábado, Señor, en el que tú prometes estar con los tuyos, un sábado en el que te deleitas estar con los que te buscan. Pese a cómo nuestro mundo corra, pese a cómo es el mundo, Señor, de desenfrenado, de delincuente, de tanta violencia, tú no te detienes para venir a bendecir a los tuyos. Y de mi parte y en lo personal quiero darte gracias, Señor, por hacerme partícipe junto con mi familia, junto con estos hermanos, para poder tener un momento de tranquilidad, de paz, de libertad, de poderte adorar, Señor. Venimos delante de ti, Padre, vacíos, impotentes, necesitados, para poder adquirir de ti conocimiento y sabiduría, para poder entender los misterios del reino de los cielos. Abre nuestras mentes, nuestros oídos, Señor.
Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender la anchura y la profundidad del grande amor que tú tienes por esta humanidad. Ayúdanos a meditar en tu palabra y permite que la palabra que se presente, Señor, sea una palabra sin adulteración, una palabra, Señor, que no lleve añadiduras humanas, porque todo eso tiende a perder y descarriar al pueblo, tiende a descarriar las almas. Mas yo ruego, Señor, nos asista siempre con tu sabiduría, con tu dirección, con la capacidad tuya que a través de tu Santo Espíritu concedes a todos los que lo piden, Dios. Pido que en esta hermosa mañana la bendición de tu Santo Espíritu descanse en cada corazón de los que estamos aquí presentes, de los que escuchan, Padre, de los que miran, de los que prestan atención a tus consejos. Yo ruego que tu Espíritu Santo penetre las barreras de un corazón endurecido y pueda quebrantar para sanar, para levantar, para ofrecer vida eterna, Señor. Yo ruego que los principios de tu santa palabra puedan hallar cabida en nuestros corazones y nos ayuden en la edificación de nuestra vida y de nuestro carácter. Dios eterno, en la dádiva de tu Hijo Jesucristo has hecho muchas promesas y son las mismas que reclamamos tan solamente por los méritos de tu Hijo. Concédenos esas promesas y el grato privilegio de poder llegar a la santidad y a la nobleza de carácter. Bendiga su palabra y bendíganos en esta hermosa mañana de su santo sábado, no solo a nosotros, sino a todos los hermanos en todas partes del mundo, donde adoran tu santo nombre en este tu santo día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, feliz sábado a todos los hermanos que en las diferentes partes del mundo juntamente con nosotros nos reunimos para tener este encuentro con el Señor, esta oportunidad que se nos concede, muy poco valorada, muy poco apreciada, pero que, hermanos, si el hombre lograse entender, créame que sería un privilegio y una edificación grande, que el hecho de estar aquí sintamos, no solamente creamos algo, sino que lo sintamos la presencia de Dios. Eso, créanme, sería una experiencia personal, pero tan edificante en cada uno de nosotros. Esa es una cosa que tenemos que aprender, educar nuestra vida, nuestra espiritualidad al punto de no solo estar aquí, sino oír, sentir la voz de Dios, sentir su presencia. Cuando digo que muy poco se aprecia esto es, hermano, por la causa de nuestro corazón tan cargado, tan apesadumbrado por las faenas de la vida, los quehaceres, que cuando se llega el tiempo de relación con Dios, el cansancio nos domina, el sueño nos domina, ¿ya? Y venimos solamente a escuchar, pero cometemos un error. El error es este, de que en el cansancio en el que venimos y no permitimos sentir que nuestro ser sienta la presencia de Dios, la palabra no haya cabida en el corazón. Y como tal, no hay edificación, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Entonces, ¿qué hace el mundo cristiano? Esta es cosa, hermano, que no se percibe. Esta es cosa que no te avisa. La monotonía cristiana no es algo que te dice, ahí te voy a habitar en ti. No, esto es algo, hermano, que la persona, el individuo lo vive sin darse cuenta. Y se deja ver por qué. Porque cuando salimos del culto, una de las principales cosas que se suele hacer es olvidarnos del consejo. ¿Cierto o no es cierto? Se olvida el consejo. Y si se olvida el consejo, ¿cómo vamos a poner en práctica lo que Dios demanda de cada uno de nosotros? Ahora, escuche con esta introducción Testimonios para la Iglesia, el tomo 3. Dice algo que yo quisiera que se quedase bien grabado en su mente, como fundamento, como cimiento, no solo en este tema, sino en cada tema, que ustedes escuchen. Dice aquí, muchos sienten que no hay culpa alguna en ser olvidadizos. ¿Qué dice Yamile?
Muchos sienten, muchos sentimos que no hay culpa alguna en ser olvidadizos. Mas escuche lo que dice. Este es un gran error. El ser olvidadizo es pecado y conduce a muchos errores y a mucho desorden y a muchas equivocaciones. ¿Cierto o no es cierto? Sí. ¿Por qué lo considera pecado el ser olvidadizo? Porque cuando salemos de aquí, el consejo claro que se te da de comportarnos como Dios quiere, el diablo viene, quita la semilla y la conducta del hombre prácticamente viene siendo la misma. En un desorden, en errores. He aquí el por qué el mundo cristiano no se desarrolla en carácter. He aquí. Ahora, ¿somos conscientes de eso? No, hermanos. Porque de igual, aunque muchas personas dicen que eso de monotonía cristiana, eso no existe, eso existe. El venir por venir, el estar aquí por estar sin edificarte, eso es pérdida de tiempo. Eso es pérdida de tiempo. Comentaba con los hermanos ayer, si entendiéramos el poder que tiene la palabra en restaurar el alma, lo digo en la experiencia, verdaderamente nosotros en carácter seríamos otras personas. Seríamos otras personas. Temeríamos cometer errores, temeríamos pecar. Pero como estas cosas de ser olvidadizo ni nos van ni nos vienen, ni nos interesan, ni ponemos a meditar si se me olvida o lo retengo, la vida cristiana sigue. Y a esto la sierva del Señor lo llama a una persona que se mantiene en este nivel enano espiritual. No crece y nunca va a crecer. Nunca va a crecer. Por eso pongo esto como cimiento. Cada vez que usted olvide el consejo de Dios, peca. Y la paga del pecado, muerte. Hay muchas cosas, hermanos queridos. Hay muchas cosas que Dios quisiera revelarnos. Pero como he dicho a los hermanos, Dios no ha podido hacerlo porque la luz que se nos ha dado no la valoramos, no la apreciamos, no la aplicamos a la vida. La profesión en el cristianismo simplemente la llevamos y con eso nos acomodamos y no damos para más, para crecer y desarrollarnos. Entonces el propósito de Dios en esta mañana y en cada vez que nos sentemos, sea leer la palabra, sea el culto, cuando escuchemos la palabra de Dios, pedirle a Dios que nos ayude a retenerla. A más de retenerla, vivirla. Hermanos, eso de vivir la palabra es cosa difícil. Pero a las palabras del Señor Jesús, pocos van a entrar a la vida, es porque pocos están acostumbrando o educando su mente, su alma y su vida a retener la palabra de Dios y obedecerla. Bien, vamos a estudiar la Escritura en el libro de Timoteo, segunda carta a Timoteo, hablando el apóstol Pablo a Timoteo y dándole un consejo que no deja de tener su influencia, su llamamiento, su amonestación hasta nosotros en este tiempo. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 2 y versículo 1. De hecho, en ese consejo que Pablo le da a Timoteo, para que tú lo entiendas más, ya a solas, en oración, estudia el contexto de los versículos subsiguientes y vas a entender por qué Pablo le está pidiendo este consejo a Timoteo. Hermanos, antes de comenzar, quiero pedir que prestemos cuidado y atención. Porque
esto que Pablo le está aconsejando a Timoteo es el consejo que Dios nos da a nosotros por esta razón. Cualquiera de nosotros que olvide este consejo se va a desviar del camino. No importa quién sea, ni importa si está en la iglesia o no está en la iglesia. Cualquiera que olvide este consejo se va a desviar con toda seguridad del camino. Y antes de comenzar es el llamado que hago a los que estamos aquí. Abrir la mente, abrir el entendimiento y escuchar el consejo de Dios. Dice en el versículo 1, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice, esfuérzate en la gracia. Consejo, que como le digo, si no lo retenemos y si no lo retiene la gente, se va a desviar. Ahora, vamos a meditar por qué le aconseja esto. Vamos a meditar por qué le aconseja esto. La gracia maravillosa de Dios es algo que no se aprecia en el mundo cristiano. Para principiar, comienzo con una pregunta. ¿Ustedes han meditado qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia? Porque a ti se te aconseja, esfuérzate en la gracia, persevera en la gracia, que es en Cristo Jesús. Pero para perseverar en algo, tú tienes que entender qué es eso que se te está pidiendo en que perseveres. ¿Qué es la gracia? Mira, hermano, la gracia de Dios, lo voy a resumir así, es su carácter. Y vamos a analizar dos textos bíblicos, en lo cual en la gracia de Dios te voy a poner como fundamento varios atributos que conforman el carácter de Dios. La misericordia, el amor de Dios, su bondad, su compasión, su perdón, los pongo como cimiento y esto resulta a la palabra gracia. Vamos a mirar lo que dice Efesios. No olviden el consejo que Pablo le da a Timoteo. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Efesios el capítulo 1 y vamos a dar lectura del versículo 3 en delante. Dice, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual, escúchenme bien hermanos, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Dios por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Y esto, dice el último versículo 6, y esto para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Entendimos? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, hermano, que la gracia de Dios es la que nos escogió, es la que nos llamó, es la que nos hizo la invitación a participar de este evangelio para llegar a la santidad, a la plenitud, a la estatura de hombres perfectos que es en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que motivó al Padre a hacer esto? Vamos a mirar lo que dice ahí Efesios capítulo 2.
versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, estando nosotros aún muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice? Por gracia sois salvos. Entonces, en estos versículos entendemos, hermano, que la gracia es eso. La misericordia, el amor, el perdón y la compasión que tuvo Dios por la humanidad. ¿Sí? En esta mezcla de atributos que conforman el carácter de Dios, resulta la gracia. Y por la gracia es que el hombre es, no es por obras. No es por obras. No es por lo que el hombre hace. Es tan solamente por la gracia de Dios que el hombre alcanza, ¿qué cosa? Salvación. No lo olvide, Valeria. La salvación. Ahora, escúchame bien. Cuando Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, ¿sabe usted qué le está queriendo decir Pablo a Timoteo? Echa mano de la vida eterna. Esfuérzate en esta salvación por la cual eres alcanzado y eres llamado desde antes de que el mundo fuese a que fueras santo, sin mancha, a formar parte de la familia de Dios, a que te sientes en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero hay una cosa más por la que Timoteo le aconseja, otra vez me equivoco, por la que Pablo le aconseja a Timoteo a perseverar en esta gracia. Vamos al libro de Judas. En el libro de Judas yo creo que vamos a entender por qué causa y razón Pablo aconseja perseverar en esta gracia, y es el mismo consejo que se nos da a nosotros. Judas, vamos a leer versículo 3 y 4. Amados, por la gran necesidad que tenía de escribirlos, de la común salvación, me ha sido necesario escribirles amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos que convierten, ¿qué cosa? La gracia de Dios en libertinaje. Y niegan a Dios quien tiene autoridad y al Señor Jesucristo. ¡Wow! Ahora entiende por qué Pablo aconseja a Timoteo a perseverar en la gracia. Porque en tiempo de los apóstoles ya se estaban minando las iglesias y hombres impíos con falsas teorías, con falsas enseñanzas, estaban tornando la gracia de Dios en libertinaje. Y yo no sé si entendemos esto, pero créanme que para nosotros el consejo de Timoteo cabe más en nuestra generación, porque si en ese tiempo ya se estaban infiltrando estos hombres impíos, ¿qué podemos decir en nuestra generación? Estamos plagados de esta clase de personas. Y no solo me voy a enfocar en los predicadores, sino vuelvo a repetir, en los que escuchan la palabra de Dios y no la obedecen. Eso lo vamos a meditar ahorita. He aquí, persevera en la gracia por la cual tú eres salvo. No olviden, por gracia eres salvo. No es por obras.
Ahora, esta gracia, hermano, por la cual tú eres salvo, tiene que ser por fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo es la que genera en ti salvación. Pero ahora quiero hacer un paréntesis también. Y esto lo digo para todos. Para todos estos engañadores que enseñan y dicen que hoy por hoy estamos bajo la gracia. Y que por lo tanto usted ya es salvo una vez introduciéndose dentro de una religión, dentro de una iglesia. Ese es un tremendo engaño. Porque la gracia, mis queridos hermanos, está asentada en la ley de Dios. Y cuando un religioso, predicador, religión, iglesia, divorcia la gracia de los 10 mandamientos, el resultado viene el libertinaje. Porque lo único que puede mantener al hombre recto delante de Dios es la obediencia a su santa palabra, es la obediencia a su ley, es la obediencia a sus principios. Por tanto, esta teoría de una gracia sin ley, una gracia sin obediencia, genera libertinaje. Y libertinaje no es como el que muchos pensamos, de dar rienda suelta a las pasiones, a los desórdenes inmorales que hoy se ven en el mundo, no. No olvidemos que el tiempo en el que vivimos, Satanás trabaja de una manera bien sutil, bien sofisticada, y nos hace a nosotros blasfemar el nombre de Dios, y nos hace a nosotros negar al Señor, y nos hace a nosotros traicionar al Señor, y sin darnos cuenta. Y creyendo nosotros que porque no nos postramos ante imágenes, creyendo nosotros que porque no robamos, que porque no matamos, que porque no adulteramos, estamos bien delante de Dios. No, hermanos. La ley de Dios es tan profunda que requiere una meditación bien minuciosa para poder entender y comprender qué es lo que Dios exige de nosotros. Cierro el paréntesis y vuelvo a repetirlo. La gracia de Dios está sentada en la ley de Dios. La ley de Dios es el carácter de Dios. El carácter de Dios es su misericordia, su amor, su compasión, por la cual no nos castigó. Antes, por medio de Cristo, nos dio vida. Por gracia somos salvos. Hombres impíos iban a introducir e iban a trastornar la gracia de nuestro Dios. Hoy lo estamos mirando en toda su plenitud. Hombres impíos, amadores de sí mismos, que entre comillas dicen amar a Dios, pero en sus hechos lo niegan. Y de esa manera enseñan al pueblo, enseñan a la gente, enseñan al creyente a vivir una vida sin Dios. Sin Dios. Aunque estén dentro de la iglesia. Y antes de continuar, quiero dejar claro esto, hermanos. El día que el hombre se olvide de estas características en las cuales está sentada la gracia, otra vez lo digo, ese es el día en que el hombre se va a descarriar, quiéralo o no lo quiera entender. Adventistas y no adventistas, cualquiera que se aparte de esta gracia, cualquiera que olvide estos atributos que conforman el carácter de Dios, se va a apartar, va a caer de la gracia. No importa quién sea. Una de las cosas que nunca se debe olvidar el hombre es que por amor fue salvado, es que por misericordia fue salvado, es que por el amor de Dios no fuimos nosotros castigados.
¿Entendemos? Ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Esta cuestión de libertinaje, puesto que la gracia de Dios se iba a tornar en libertinaje, porque esta gracia de Dios, hombres impíos, predicadores mentirosos, engañadores y aún los oidores iban a tornar esa gracia en un libertinaje. Para ustedes, ¿qué es esa palabra libertinaje? ¿O qué es una persona libertina? ¿Qué es una persona, sea libertino, libertina? ¿Qué es eso para ustedes? Y es necesario entenderlo. No sea que también estemos participando en esto. ¿Qué es eso para ustedes? ¿Han meditado? ¿Han analizado? Y la respuesta es no. Porque uno de los errores más grandes de la humanidad y del cristiano principalmente es que no medita. Y no ha leído mente, carácter, personalidad. ¿Cómo es responsabilidad del creyente educar la mente en la meditación? Cuando usted educa la mente en la meditación, su mente se expande, se amplía y rayos de luz vienen a su conocimiento de manera que usted entiende qué Dios pide de usted. El mundo está tan acostumbrado a que le den comida en la boca. Y en el tiempo en el que vivimos, en donde los engañadores abundan, que me den comida en la boca, yo qué sé que me van a dar. ¿Qué sé que me van a dar? Yo tengo por mí mismo que estudiar la Escritura. Tengo por mí mismo que descubrir qué es lo que Dios exige, sin prestar atención al consejo humano, a las teorías humanas. ¿Qué es esta cuestión de libertinaje? Si usted se pone a buscar en el diccionario de nuestro tiempo, una persona libertina es aquella persona que abusa de su propia libertad en perjuicio de los demás. Ahora vamos a analizar esta frase. La palabra libertino o libertinaje es extraída de la palabra libertad. Libertad, libertino, libertinaje. Y esta libertinaje, dice aquí, es esa persona que abusa de su propia libertad en perjudicar al otro. Aquí ya me voy a ir profundizando un poco más. Porque no solo me voy a enfocar en los predicadores, sino en los oidores, quienes hacemos de la gracia de Dios libertinaje. ¿Se entendió qué es libertinaje, Yamile? ¿Se entendió qué es libertinaje, Valeria? Es cuando tú abusas de tu libertad para perjudicar a tus semejantes. Y este es el error más grande que se ve dentro del cristianismo. Porque hoy el cristiano se limita a obedecer 10 palabras, 10 frases, 10 mandamientos. Y eso es todo. Pero el que escudriña los corazones va más profundo. Y dice que asesino no es el que mata, asesino es el que aborrece a su hermano. Y dentro del cristianismo, ¿cuántos son los que aborrecen? Solo Dios sabe, solo usted se conoce. ¿Ah? La envidia, el celo, la crítica. Esto se generaliza dentro del mundo cristiano. ¿Qué están haciendo con la gracia de Dios? ¿Y qué es libertinaje? Abusas de tu libertad para hacer mal a tu prójimo.
Eso es ir en contra de la santa ley de Dios. ¿Por qué? Porque la santa ley de Dios, formada en 10 palabras, el Señor Jesús la resumió en 2 grandes principios. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Por tanto, hermano, cuando este libertinaje yo abuso de él para herir a mi semejante en cualquier área, sea hablar mal de él, pensar mal de él, odiarlo, aborrecerlo, criticarlo, envidiarlo, yo no sé, yo estoy haciendo de esa gracia un libertinaje. Yo no estoy cumpliendo la ley de mi Dios. Y esto, el mundo adventista lo entiende. Que no lo viva es otra cosa, pero lo entiende. Los otros no lo van a entender. Por la misma razón que dije, han divorciado, han separado la ley y la gracia. ¿Sí? La han separado la ley del Evangelio y no entienden que ambas cosas caminan igual, son juntas y tienen el mismo propósito. La ley de Dios es perfecta que transforma el alma. Y el Evangelio que Jesucristo vino a dejarnos tiene ese mismo propósito, elevar al hombre, levantar al hombre y formarlo a la imagen con la que fue en el principio de la creación. Quitar esos malos rasgos de carácter que el cristiano hoy tiene de ser chismoso, criticón, envidioso, celoso y yo no sé qué tantos más atributos del enemigo. Ese es el propósito de la ley del Evangelio. Vuelvo a lo mismo, el adventista entiende lo que estoy hablando. Ustedes entienden lo que estamos hablando. Que no lo querramos cumplir y hacer es por lo que leímos al principio en la introducción. Olvidadizos. Se nos olvida. Pero los que no entienden, hermanos, créanme, los que no entienden, todavía hay un poco más de misericordia para ellos, porque no entienden y mucha luz no les ha llegado. Pero nosotros, hacer de la gracia del Señor libertinaje para aprovecharme de mi semejante, para herir a mi semejante, yo no estoy cumpliendo la ley de los 10 mandamientos. Ahora noten lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. Si dijimos que la palabra libertino o libertinaje es derivada de la palabra libertad, noten lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5. Gálatas el capítulo 5 y el versículo 1. ¿Qué dice? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no vuelvan otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Aquí está hablando de la esclavitud del pecado. O sea, hermano, que la gracia de Cristo nos hizo libres. Pero nota lo que dice el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora, ¿por qué dice Pablo, sino servíos por amor los unos a los otros? En el contexto de no hagas caso a las obras de la carne. Es porque las obras de la carne, ¿a qué nos llevan? ¿A qué nos lleva el libertinaje? A aprovecharnos, a herir, a dañar a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Y el consejo de Pablo es esta libertad con la que con la gracia de Dios hemos sido libertados, salvados de la esclavitud del pecado, no la usemos como ocasión de dañar, de herir, de ofender. Porque seguimos nosotros en una desobediencia,
Llámese quien se llame, hermanos. No estamos cumpliendo con el propósito de Dios. No estamos llevando el consejo de Dios en nuestra mente. Y esta cuestión de la edificación del carácter es uno de los temas principales que debe estar en nuestra mente. Quiero de igual manera que entendamos que aunque Dios exige perfección de cada uno de nosotros, una cosa también quiero decir. Dios entiende los tropiezos que nosotros llevamos en la vida, los resbalones y las caídas. Dios lo entiende. Y no quiero decir que aquí el Señor va a solapar y justificar en ninguna manera. El pecado es pecado y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Pero lo que Dios ve en nosotros, lo que lo motiva a seguirnos levantando y animando, es el amor que uno internamente escondido siente por Dios ahí dentro. Él lo ve, cosa que usted no ve, cosa que yo no veo. Lo único que yo logro ver en usted es su caída, su tropiezo, y ese es motivo para discriminar, rechazar, ahuyentar. Oh hermano, si el Señor hubiese sido así, créame que Pedrito, en su fracaso, no se hubiera restituido, no se hubiera levantado. Dice la sierva de Dios, ¿qué le impedía a Pedro seguir el mismo camino de Judas? Agarrar una cuerda, colgarse al árbol y ahorcarse. Pero lo que detuvo a Pedro fue esa mirada de compasión, esa mirada de perdón, esa mirada de ánimo, sigue adelante. Esa mirada que le decía a Pedro, levántese y no peque más. La verdadera gracia en la que nosotros estemos es la que nos llevará a comportarnos de la misma manera con nuestros semejantes. Ni hacer acepción de personas, ni discriminar, ni herir, ni ofender, ni destruir, ni hundir más. Sino antes, dice Pablo, servíos por amor los unos. Esta es la verdadera libertad, esta es la verdadera gracia. Y esta gracia, otra vez lo repito, asentada en la gran ley de amor, que es la ley de los 10 mandamientos, es la ley de Dios. Por tanto, hermanos míos, se entiende por qué el apóstol Pablo aconsejó a Timoteo persevere en la gracia que es en el Señor Jesucristo. Es porque por gracia eres salvo. Y créame, es muy fácil perder el camino que lleva a la salvación. ¿Con engaños? Sí. ¿Con teorías? Sí. ¿Con doctrinas? Sí. Muy fácil se pierde. Oh, hermanos, yo no sé hasta dónde usted logre asimilar estas cosas. Pero si el carácter es deficiente, créame, palabras de vida del gran maestro dice una cosa. El cristiano debe entender que la deficiencia del carácter es pecado. ¿Usted lo entiende? Yo lo entiendo. Yo no lo entiendo, ni usted lo entiende. Yo miro una cosa y la miro en la vida real. El hombre se abstiene de beber y de comer cosas que sabe lo van a matar instantáneamente. Pero lo que el creyente no logra entender es que el pecado genera muerte. Y como tal, ni le preocupa. Y si la deficiencia del carácter es pecado, ¿a quién le interesa? Debemos entender, hermanos, que el Señor Jesucristo a morir vino no solo para
salvarnos, como es la teoría de muchos. Esa teoría que muchos sacan diciendo de que cree en Jesús y será salvo, está muy fuera de su contexto. Porque es cierto que Jesús vino a salvar la humanidad. Pero si entendiéramos cuál fue el principal propósito de Cristo al morir en la cruz, ¿lo entiende, Tino? Es devolverle al hombre el carácter que se perdió. Mi pregunta, ¿en la creación el hombre era como su creador? Amoroso, misericordioso, compasivo. Eso era. Pero el pecado vino y destruyó esa imagen. Y ahora el Señor Jesucristo en la muerte en la cruz vino para que el hombre, viendo la vida de Jesús, una vida de obediencia, de abnegación, de sufrimiento, entendiera que mi naturaleza puede cumplir con los requisitos de la palabra de Dios. Y esto es lo que lleva a la transformación de un carácter. Ya no habrá ni enojos, ni iras, ni contiendas, ni disensiones, ni ninguna cosa que se genera muy común dentro de las familias, dentro de las iglesias y en la sociedad. Esas cosas ya no se mirarían. Nosotros tenemos que entender esto. Sí, queremos perseverar en la gracia. Sí, queremos alcanzar la salvación. No hay salvación sin que el carácter de Cristo sea formado. Pues, hermano, tu credencial para la entrada al reino de los cielos va a ser tu carácter. Fuera de eso, no hay. Por tanto, estas personas que enseñan que creen en Jesús solamente y será salvo, mientras que la persona sigue siendo de un carácter semejante al del enemigo, pobre alma está engañada. Y hay de aquellos engañadores, sea quien sea. No hay salvación para esas almas. Quiero leer esta cita. Muchos de los que se llaman cristianos son meros moralistas humanos. Han rechazado el don que podía haberlos capacitado para honrar a Cristo representándolo ante el mundo. La obra del Espíritu Santo es para ellos una obra extraña. Escuchen bien esto, hermanitos. La obra del Espíritu Santo para estos cristianos que son meros moralistas humanos, la obra del Espíritu Santo es una obra extraña. ¿Qué quiere decir con eso? No lo conocen, no habita en ellos. Y mi pregunta, lo que estudiamos en la lección, ¿quién es el que va a perfeccionar el carácter en uno? ¿El Padre? ¿El Hijo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Morando en uno se generarán los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, el carácter de Dios formado en uno por el fruto del Espíritu. Entonces, estos cristianos vamos a involucrarlos general, el mundo cristiano. No son hacedores de la palabra, sigue diciendo. Los principios celestiales que distinguen a los que son uno con Cristo de los que son uno con el mundo, ya casi no se pueden distinguir. Los profesos seguidores de Cristo no son más un pueblo separado y peculiar. La línea de demarcación es borrosa. El pueblo se está subordinando al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres, a su egoísmo. La iglesia ha vuelto al mundo en la transgresión de la ley de Dios. ¿Cuándo debiera ser que el mundo debería volver a la iglesia? En la
obediencia a la ley de Dios. Diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo. ¿Y qué dice estas palabras? Hablamos de libertinaje. Libertinaje. El mundo no enseña principios. El mundo no enseña moral. El mundo no enseña obediencia. Lo único que el mundo enseña es inmoralidad, es desobediencia, es perversidad. Nuestro mundo está plagado de ladrones y eso es lo que enseñan. Y que la iglesia se esté conformando al mundo, esto ya es de preocuparse. Esto ya es de preocuparse. La iglesia debió haber ganado al mundo para que el mundo se sometiera a la ley de Dios. Pero es lo contrario. El mundo está ganando la iglesia y el mundo se ha introducido en la iglesia. Hoy, hermanos, me ha tocado ya mirarlo. Todas las religiones ya están rebajando la norma. Ya todas las religiones, inclusive las más reservadas, ya están rebajando la norma. Ya se permite a los jovencitos y jovencitas tomar los cultos como cosa del todo liviana, ligera. Ya no hay temor por Dios, ya no hay reverencia por Dios. Ya los jovencitos, las jovencitas, si quieren van, si no quieren no van. El día que van mal vestidos, vienen solo para ser irreverentes. Mi pregunta es, ¿de dónde están aprendiendo eso? ¿De la iglesia? ¿De la palabra de Dios? No. Y peor tantito, que padres negligentes no hagan nada por corregir esos costumbres y hábitos que nuestros propios hijos van introduciendo poco a poco dentro de la iglesia. Un verdadero cristiano que está en la gracia de Dios, que está sentado en los principios de la ley de Dios, debe distinguirse como verdadero cristiano. Y de antemano sabemos todos que esto nos va a traer oprobio, esto nos va a traer burlas, esto nos va a traer dolor, sufrimiento y lágrimas. Pero debemos seguir el consejo de Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que este mundo degenerado. Hoy es de lágrimas, mañana será de gozo. Hoy es de sufrimiento y mañana será la alegría por la fidelidad a la palabra de Dios. Es preocupante esto. Que diariamente la iglesia se esté conformando al mundo. Es preocupante. Agavita. Hay cosas que son tan atrayentes. Hay cosas, Laura hermana, que son tan atractivas, que aparentemente nosotros no le miramos ningún mal. Pero no podemos darnos el lujo de confiar en el corazón porque es muy engañoso. Si mi Dios no lo aprueba, no lo traiga. Honre a su Dios. Honre a aquel que dio su vida y que en su misericordia y su amor quiso salvarla porque la amó desde antes de que usted naciera, antes de que el mundo fuese formado. Los ojos de mi Señor posaron en usted y usted es candidata al reino de los cielos. Perder la salvación por un gusto simplemente que será pasajero. Perder la vida eterna por gustos que simplemente serán momentáneos. Eso es lo más absurdo que una persona pueda hacer en esta vida. Meditemos, hermanos. Estos cristianos, sigue diciendo aquí, todos estos esperan ser salvos por la muerte de Cristo. Fíjese bien,
¿Creen en Jesús? ¿Creen en su muerte? Sí. Y todos estos esperan ser salvos por la muerte de Cristo, mientras rehúsan vivir una vida de sacrificio propio. Ensalzan las riquezas de la abundante gracia y pretenden cubrirse con una apariencia de justicia, esperando ocultar sus defectos de carácter, pero sus esfuerzos serán vanos en el gran día de Dios. Oh, hermanitos, es lo mismo que les decía. Hoy la indiferencia prevalece y se ve, pero viene el día en la que los lamentos, el arrepentimiento vendrá y será del todo demasiado tarde. Termina el párrafo aquí diciendo, la justicia de Cristo, que espero que entiendan ustedes que es la justicia de Cristo. ¿Ok? Esto va para todos, todos. La justicia de Cristo no cubrirá ningún pecado acariciado. Puede ser que un hombre sea transgresor de la ley en su corazón. No obstante, si no comete un acto exterior de transgresión, puede ser considerado por el mundo como un hombre de gran integridad. Pero la ley de Dios mira los secretos del corazón. Cada acción es juzgada por los motivos que la impulsaron. Únicamente lo que está de acuerdo con los principios de Dios soportará la prueba del gran juicio. Oh, espero que entendamos nosotros esto. Espero que entendamos nosotros esto. No podemos llamarnos cristianos cuando hacemos de la gracia de la salvación de Dios lo que nosotros querramos. Para terminar, en el libro El conflicto de los siglos, dice un párrafo: no podemos nosotros rebajar la gracia a nuestro nivel o a nuestra condición. Nosotros tenemos que someter nuestra condición a las exigencias de la ley, de la gracia. Porque para todos es esto: la salvación es condicional. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, claro. ¿Sí? Es condicional. ¿Y cuál es la condición? Obediencia completa a la palabra de Dios. Y lo dijo el Señor Jesucristo: el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Así que, hermanos queridos, ni una jota ni una tilde se tienen que remover de la palabra, ni una jota ni una tilde. Tenemos que someter esta voluntad soberbia, altanera, egoísta, chismosa, envidiosa y todos esos atributos del enemigo a la ley de Dios, al gobierno de Dios, a la dirección de Dios. Y el Espíritu Santo, una vez viéndonos sometidos, Él hace la transformación, Él hace el cambio. Nuevas criaturas, nuevas personas, transformadas a la imagen de Cristo. Estos hombres perversos, impíos, que en sus enseñanzas y en sus acciones iban a trastornar la gracia de Dios en libertinaje, mire lo que dice aquí. Estos hombres hacen hincapié en el amor como si fuera atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimiento enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. Y yo me pregunto a ustedes, si usted tiene su mente abierta aquí, ¿a cuánto hermano, a cuánto predicador usted no ha escuchado hablando de esto? Hacen del amor de Dios, hacen mucho hincapié, mencionan mucho el amor de Dios como atributo de Él, pero el problema de estas personas es de que hacen de este amor, de estos mensajes, un sentimentalismo enfermizo.
Es decir, todos aquellos predicadores, sea quien sea, de la denominación que sea, que simplemente saben llegar al corazón para quebrantarlo momentáneamente, pero no lo guían a arrepentimiento, es lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo con la gracia? ¿Qué están haciendo con la gracia? Porque no sancionan el pecado de las personas, porque solamente hablan a la conciencia del amor de Dios, que la quebrantan, que la hacen llorar, que la hacen tomar la decisión de bautizarse, pero jamás le dicen que es pecado y qué es lo que Dios aborrece. Dice más aquí: y hacen poca distinción entre el bien y el mal. La justicia de Dios, su reprobación por el pecado, no se menciona. Las exigencias de su santa ley no se mencionan. Todo esto se pierde de vista. Enseñan al pueblo a que miren el decálogo como palabra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a rechazar la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo. ¿Qué dijimos? Se niega a Cristo, pues dice que estos hombres impíos, fraudulentos, trastornarían la gracia de Dios en libertinaje y de esa manera se negaría al Padre y se negaría al Hijo. Estos que enseñan estas fábulas, que solo apelan al sentimentalismo, a la emoción, y que no hacen hincapié ni en la ley, ni en la justicia de Cristo, ni en el pecado que Dios aborrece, hacen que la gente niegue en el libertinaje al Padre y al Hijo. Y esta es la razón, concluimos, por la cual muchos que hoy por hoy pretenden tener una religión, no van a alcanzar entrada al reino de los cielos. Porque, ¿qué dice Mateo 7:21? Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les responderé, dijo Cristo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, ese versículo, apartaos de mí, hacedores de maldad, en el original viene traducido como transgresores. ¿Por qué? Si tú lees 1 de Juan 5:17, dice que toda maldad es pecado. ¿Y qué es pecado? 1 de Juan 3 y el versículo 4 dice: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión. Toda maldad es pecado. Pecado es transgredir la ley. Por tanto, la sentencia de Jesús es: apártense de mí los transgresores de mi ley. Termino yo con para cerrar este párrafo. Fábulas agradables, encantadoras, cautivan los sentidos e inducen a los hombres a rechazar la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. A ver, si nosotros también estamos engañados, necesitamos despertar. Necesitamos despertar. Porque el consejo dado a Timoteo, persevera en la gracia, es el mismo a nosotros. Persevera en la salvación que por gracia se te ha otorgado. Persevera en esa gracia sin rebajarla a tu nivel
de manera que esa libertad con la que has sido libre, la tomes para hacer daño, para herir, para ofender, para insultar. Dios exige perfección del carácter. Y para quienes crean que esto de ser perfecto no se puede alcanzar en la tierra, yo digo una cosa, que hacen a Dios mentiroso. Porque Él dijo en sus propias palabras, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y para quienes crean que la santidad no se puede vivir en la tierra, hacen a Dios mentiroso. Porque Pedro dice, sed pues vosotros santos, como Dios. Todas esas teorías van por tierra, satánicas del todo. Esos son los que enseñan que esa ley no tiene nada que ver y enseñan a la gente a vivir como les place. Hermanos míos, por gracia usted y yo hemos sido salvados. Esa gracia, asentada en la gran ley de Dios, que es su carácter, que es su amor, no debe nunca borrarse de nuestra mente. El día que se quite de tu mente, tú vas a vivir una vida de libertinaje. Vas a hacer lo que tú quieras y te vas a estar bien a gusto y bien conforme en la iglesia, pero de igual viviendo como a ti te plazca. Quiero que entendamos esta mañana, jamás, jamás el pecado se introducirá segunda vez en el reino de los cielos. El tiempo de gracia que se nos otorga es para abandonar, ¿qué cosa? El pecado. Es para dejar el pecado. Y para esto se requiere de un poder que, como leímos aquí, es extraño en muchos corazones. El poder del Espíritu Santo. Hermanitos, no olviden, ser olvidadizo ¿es qué? Pecado. No olvide, porque si olvida, caerán muchos errores, en los mismos errores que generalmente vive el mundo cristiano. Que Dios me los bendiga ricamente y que estos consejos puedan verdaderamente a nosotros ayudarnos, de que nosotros hemos sido llamados a salvación, no a perdición, no a perdición. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Perseveremos en esa gracia, perseveremos en esa salvación. Que la gracia de mi Dios sea con nosotros y que Dios les bendiga. Amén. En la montaña podrá no ser ni sobre rugiente mar, podrá no ser en la ruda lid, do Cristo me quiera emplear, mas si Él me ordenare seguir aquí senderos que yo ignoré, sumiso a Él le diré, Señor.